hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos reunirnos a través de esta plataforma Zoom para juntos poder adorar a Dios. Más que una grabación que podamos estar haciendo, esto es una reunión congregacional para que durante toda la semana hemos adorado personalmente a Dios. Ahora estamos extendiendo esta adoración juntos como congregación. Así que si tú estás en casa, deja de hacer lo que estás haciendo, siéntate, alaba al Señor, medita en su palabra. Y hoy, todos juntos, cada uno en nuestros hogares, podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor bendiga todo lo que en este momento vayamos a hacer. Que cada uno de los cánticos pueda ser de alabanza, de olor fragante delante de Él. Que la palabra que podamos escuchar, que va a ser su palabra a través del pastor, quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones guardada, y que solamente no escucharla, guardarla, sino ponerla en práctica. Así que hermanos, estamos listos para ahora, juntos poder adorar a nuestro Dios. Dice la Biblia en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundas son tus pensamientos. Oh, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Qué hermoso pasaje de alabanza por la bondad y misericordia de nuestro Dios. Y el Señor ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Ha sido grande, ha sido maravilloso. Su misericordia ha sido perfecta para nosotros. Así que, ¿qué más podemos hacer nosotros? Sino que abrir nuestra boca, alabarle con nuestros cantos, alabarle también con nuestras vidas. Así que todos juntos vamos a alabar al Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú,
alabarte, Señor. Qué hermoso poder, ¿verdad?, entonar cantos de alabanza a nuestro Creador, a nuestro Salvador, al que ha hecho maravillas en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros hoy aquí. Por eso hemos venido para adorarle, hemos venido para alabarle. Así que adoremos todos al Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abriste mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Qué hermoso poder tener presente en nuestras vidas, en nuestras mentes, que en medio de los problemas, en medio de la tormenta, el Señor está con nosotros. El Señor nos sostiene de su mano. El Señor nos ha dado grandes y hermosas promesas. Así que en medio de la tormenta hay paz, la paz que solamente Dios puede dar. Cuando lloras por las veces que intentaste y
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo ideal. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Tenemos un maravilloso canto también que hemos cantado muchas veces. Mi Cristo, mi Rey, nadie hay como tú. Tus promesas son reales. Y cuando miro cada maravilla que el Señor hace, podemos decir que el Señor cumple su palabra. El Señor no falla. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
lectura bíblica de hoy estaremos leyendo algunas promesas, de tantas promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Y vamos a comenzar. Y si usted tiene ahí en su mano un lápiz, un papel, bolígrafo, puede estar también atentos para que apunte una de estas citas o las apunte todas. Y va a ser de mucha ayuda en nuestra vida, poderla estudiar, meditar, guardarlas en nuestro corazón, y también son promesas que el Señor nos da para en cada momento de nuestras vidas agarrarlas y apoderarnos de ellas. Y comenzamos en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 138, 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en el Señor. Él es la fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Así, hermanos, estamos preparados, listos
para escuchar con nuestros oídos espirituales la voz del Señor a través de nuestro pastor Shakespeare Osorio. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Buenos días, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Nos alegra mucho que continúen participando de nuestro culto dominical. Qué bueno cuando podemos alabar al Señor y traer a la memoria la manera como Él ha estado bendiciendo nuestras vidas y también cómo nos ha acompañado en los momentos difíciles durante esta semana. Gracias a Dios por la manera como Él ha trabajado, obrado no solo en nosotros, sino también en las personas alrededor de nosotros. Vamos a orar a Dios para continuar con este servicio y ahora con la predicación de la palabra del Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de los cánticos que hemos escuchado, por las promesas, Señor, que nos recuerdan tu fidelidad, tu poder y tu decisión de acompañarnos en nuestras vidas. Rogamos que tu presencia continúe con nosotros, que tu bendición sea con cada una de las personas que hacen parte de nuestra congregación Iglesia Bautista Central en Chicago y también de las personas en otros lugares que están participando de este culto. Acompáñanos mientras leemos tu palabra y reflexionamos en ella. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.
Esta semana que terminó fue una semana en la cual de una u otra manera participamos y observamos el cambio de gobierno en este país. Damos gracias al Señor que las cosas transcurrieron de una manera pacífica en términos generales y no ocurrió ningún desastre como algunas personas pensaban que podría ocurrir y algunos temían que así ocurriera. Pero el Señor ha sido bueno y ha cuidado durante este tiempo de transición. Sabemos que hay ahora una persona diferente al mando del gobierno, de la presidencia de este país. Hay personas que están contentas porque eso ha ocurrido y otras personas están tristes y preocupadas por lo que pueda pasar en el futuro. Pero de una cosa nosotros estamos seguros, y es que este país y el mundo entero está en las manos de Dios. Y será el Señor quien de una u otra manera esté definiendo y cuidando de cada uno de sus hijos, estará cuidando de su creación y estará cuidándose del mundo como Él así lo ha prometido. Pero durante este tiempo han ocurrido varias cosas que es interesante que sabemos tienen que ver con el cambio de gobierno. Entre ellas me llamó la atención una que mientras el ahora presidente Biden estaba pronunciando su discurso de posesión, al mismo tiempo estaba siendo cambiada la página de internet de la Casa Blanca. Ahora tenemos una nueva página con nuevas características y con elementos que según las personas que la hicieron piensan que es mucho más fácil de navegar y que tiene otras más facilidades según el concepto de estas personas. Pero me llamó la atención lo que algunos comentaristas dicen, que cuando analizamos detenidamente en lo que se llama la fuente del código con la cual fue escrito en la página completa de internet, aparece una solicitud muy especial que está dirigida a aquellas personas que conocen y saben acerca de cómo crear estas páginas y todo lo que tiene que ver con el internet. Y esa línea en la fuente del código dice: si usted está leyendo esto, nosotros necesitamos su ayuda para reconstruir. Por favor, y colocan un link, un enlace allí, que se dirige al Servicio Digital de los Estados Unidos, que es un equipo pequeño que tiene que ver con la parte de internet dentro de la Casa Blanca. Así que lo que nos muestra no solamente es el hecho de que hay una nueva página, sino que están usando una herramienta bastante apropiada para reclutar personas que puedan ayudar, que puedan trabajar para la Casa Blanca en este aspecto. Y sabemos que no son los únicos que durante este tiempo van a estar reclutando personal. Hay muchas áreas del gobierno nacional, del gobierno federal, que están reclutando personas. Pero llama la atención cómo ellos usan esta herramienta, la cual apunta de manera muy específica a personas que tienen conocimiento de esa área en especial. Reclutar no es fácil. Cada día nosotros leemos estrategias de cómo contratar a los mejores candidatos, cómo hacer unas evaluaciones para los candidatos que queremos contratar, cuál debe ser el perfil que realmente una persona debe llenar para servir en un ministerio de la iglesia. Cuando las iglesias están buscando un ministro de jóvenes, un ministro de adoración, algunas trabajan mucho en este aspecto también. Reclutar no es fácil, porque no solamente se trata de tener una persona para un día, sino en el caso nuestro como iglesia, tener un ministro para mucho tiempo que impacte muchas vidas. El Evangelio de Marcos nos cuenta a nosotros una historia de un momento en el cual Jesús también estaba reclutando personas, estaba reclutando discípulos. La semana pasada estuvimos hablando también al respecto, pero hoy al leer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, nos encontramos a nosotros una historia en la cual se nos cuenta acerca de la forma como Jesús de manera intencional se preocupó por tener sus discípulos. A partir del en el capítulo primero, a partir del versículo 14 hasta el versículo 20, se nos relata a nosotros en el Evangelio de Marcos de la forma siguiente. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca.
arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esta es la manera también como Jesús estaba reclutando personas. Inicialmente el evangelista nos sitúa a nosotros más o menos en la parte cronológica en cuanto a lo que había ocurrido con Juan, pero él no se detiene a contarnos las especificidades, por qué esto estaba ocurriendo, qué había pasado con Juan. Simplemente nos cuenta que ya lo habían encarcelado. ¿Qué tanto Jesús pudo haberse dado cuenta? Otros de los evangelios nos dan testimonio de eso. Y se nos dice que él va a Galilea, y en Galilea él comienza a anunciar, y la palabra que incluye aquí el evangelista es la de que se anuncian buenas nuevas. Se anuncia el evangelio, se anuncia una nueva noticia, y esa noticia proviene de Dios. Así que la predicación de Jesús, el mensaje de Jesús, antecede un poco a la forma como él habrá de llamar los discípulos. Pero él está contando a las demás personas de qué se trata esto que está ocurriendo y de qué él es portador, afirmando de una manera clara las palabras que Juan ya había pronunciado cuando él también llamaba a las personas al arrepentimiento. El arrepentimiento era necesario en cuanto que el reino de Dios se había acercado, y la participación en el reino se da por parte de aquellos que ya han decidido abandonar el camino en que venían viviendo y hacerlo de una manera diferente. Por eso Jesús llama al arrepentimiento también, porque el tiempo ya se ha cumplido. Lo que los profetas habían dicho, lo que se estaba esperando, ahora se ha hecho una realidad. En Jesús se cumple el tiempo, se cumple la profecía, la promesa de Dios de un redentor para el pueblo de Israel ya ha llegado. Así que dice él, arrepiéntanse. Y además de eso, invitaba para que las personas tomaran una decisión, creyeran esa nueva noticia, realmente la aceptaran como la verdad y no pusieran cuidado a otros asuntos, a otras ideas y a otras predicaciones que personas al lado estaban haciendo también. Ese es el mensaje, el llamado de Jesús, el llamado que Él continúa haciendo en el día de hoy y el cual llega ahora a oídos de todos nosotros. Está llegando en este momento a oídos de cada uno de ustedes que están viendo este culto. Esa nueva, muy buena nueva, ya se ha realizado. Y el reino de Dios, su voluntad ejerciéndose en la vida de todos los seres humanos, es algo que ya está cada día más cerca. Después Jesús, cuando se le preguntaba acerca de esto, él dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Así que lo que Jesús está hablando aquí es el cumplimiento de una promesa. Y esa promesa es también para usted y para mí. Y el llamado que Jesús hace a arrepentirnos debe ser no solamente escuchado, sino atendido por cada uno de nosotros, comprendiendo que ya en Él se cumplen todas las promesas. El Señor Jesús está llamando a las personas a que cambien de manera de vivir, a que no sigan realizando lo que hasta ahora venían realizando y que impide una relación directa con Dios, a que nos acerquemos a Él. Y este mensaje estaba dirigido en aquel momento a aquellas personas que tenían ciertas características, porque dice la Escritura que Jesús, Él
iba caminando, iba pasando por la orilla del mar de Galilea y él vio a Simón y también vio a su hermano Andrés, que estaban ocupados, estaban en la tarea de la pesca, estaban realizando su profesión. Un dato interesante, porque más adelante se nos cuenta acerca de otras dos personas, de los hijos de Zebedeo, que estaban en otra función, estaban remendando las redes. El instrumento de trabajo necesitaba mantenimiento y ellos lo estaban realizando en ese momento. Y para mí es muy importante destacar este aspecto de que Jesús estaba llamando a personas que estaban ya ocupadas en sus propios asuntos. Ya habían definido su vida, su profesión, y estaban ahora trabajando en ellas. Pero Él les hace un llamado para que cambien su perspectiva, para que hagan algo diferente. Eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones se piensa que el llamado de Jesús para que nosotros creamos en Él, para que le sigamos, es para personas que andan por ahí sin oficio. Es para desocupados. Jesús no se fue a la plaza central del pueblo para ver quiénes estaban desocupados y decirles, ya que ustedes no tienen nada que hacer, caminen conmigo. No, Él se fue a los lugares de trabajo. Y Él llega hoy también a través del mensaje de su palabra, a las oficinas, a las fábricas, a las escuelas, al vecindario. Y a las personas ocupadas les dice, vengan, arrepiéntanse de sus pecados, empiecen a vivir una vida diferente, síganme a mí. Y yo les voy a mostrar cómo de verdad se vive. Pero no solamente personas ocupadas, ya lo vemos también en los libros de los profetas, cómo Dios llamó a hombres que estaban trabajando. Pero también hay otro aspecto que me llama la atención. Uno de aquellos que he llamado es Pedro, quien más adelante, en los últimos días del ministerio de Jesús, habría de negarlo. Si nosotros entendemos claramente que estamos hablando en Jesús de Dios hecho hombre, una de las características naturales de Él es la omnisciencia. Él lo sabe todo. Así que Él podría saber, Él sabía y advertía que Jesús que Pedro le habría de traicionar, le habría de negar en un momento determinado, en un momento crucial de la vida de Jesús. Él lo sabía. Pero eso no fue impedimento para que lo llamara y para que lo aceptara como uno de sus discípulos. Algo totalmente diferente a nosotros. Y creo que ninguno de nosotros contrataría a alguien que ya de antemano sabemos que nos va a traicionar, que nos va a defraudar. Pero Jesús lo hizo. No solamente que lo sabía, sino que en el relato de Lucas acerca del llamamiento de Pedro, allí en el capítulo 5, se nos cuenta una historia un poco más detallada acerca de esto, y Lucas nos cuenta el relato de cómo ellos habían estado tratando de pescar durante la noche y no habían podido. Jesús les invita a que lo hagan de nuevo y viene tantos, pero tantos peces que necesitan otras barcas para ayudarse. Y en ese momento Pedro se arrodilla delante de Jesús y reconoce que él es un pecador. Jesús entonces está llamando a alguien que es un pecador. Y me hace recordar, hace ya un buen número de años en mi juventud, que acompañaba al pastor de la iglesia a hacer las visitas los sábados en la tarde. Íbamos a la casa de una familia y el señor de la casa, esposo de una persona que asistía a la iglesia, él siempre nos decía, cuando yo sea bueno, yo voy a ir a la iglesia. Cuando yo sea bueno, voy a hacer lo que ustedes hacen. Y no ese es el concepto solamente de aquel hombre, es el concepto de muchas personas que creen que para seguir a Jesús, para aceptar esta invitación, necesita ser perfecto. Pero este texto quita de raíz ese pensamiento. Jesús está llamando a alguien que le habría de negar, Jesús está llamando a alguien que delante de él se declara pecador. Y es que contrario a lo que el común de las personas piensa, la iglesia no está para mantenerse como un museo de santos. La iglesia y la obra del Señor, el reino de Dios, no está para acoger a las personas perfectas de la sociedad. Por el contrario, Dios nos recibe a cada uno de nosotros tal como somos. En medio de nuestros propios conflictos,
con todos nuestros defectos, con todas las limitaciones que podamos tener, con todos los temores que arrastramos, con las falencias que tenemos, con los vicios y malos comportamientos que nos caracterizan. Dios nos acepta de esa manera. Y en este momento yo puedo decirte claramente, Dios no está esperando que tú seas perfecto o que seas perfecta. Dios no está esperando que seas la persona con las mayores cualidades del mundo. Dios te invita ahora mismo. Y cuando esta invitación se hace, no se hace para que las personas sean ministros o ministras del Evangelio. Se hace para que todos seamos hombres y mujeres que sirvamos y sigamos a aquel que nos muestra cómo de verdad se vive, para que seamos discípulos. Así que recuerda, Jesús no está llamando solamente a los que están desocupados o está llamando solamente a los perfectos. Él nos llama a todos y nos llama para recordarnos que hay una tarea grande que realizar, ser partícipe de la construcción del reino, que nos llama para que le obedezcamos, para que atendamos ese llamado que tiene algunas implicaciones como las que podemos ver en este mismo texto. Porque continúa diciendo que Jesús les dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. La tarea que vienen realizando hasta ahora, yo la voy a transformar. Y ahora ya no continuarán en el mar pescando de los diferentes peces que hay, sino que ahora yo quiero invitarles para que con la misma energía, con la misma pasión, con la misma dedicación, ahora ustedes llamen, hablen a las personas, compartan lo que ven, lo que oyen, lo que yo les estoy enseñando. Al momento, dice el versículo 18 del capítulo 1 de Marcos, al momento dejaron las redes y los siguieron. Y esto es lo que implica el llamado de parte de Jesús. Dos cosas aquí. Dejar aquello que estaban haciendo y también seguir a Jesús. Pero ese dejar tiene una gran connotación pensando que esta gente tenía la pesca como profesión. Se nos dice que al menos una de las barcas pertenecía a Pedro y probablemente era más de una que él poseía. Así que la empresa pesquera en la que ellos trabajaban la iban a abandonar. La profesión de su vida la estaban abandonando. El medio por el cual se ganaban la vida, traían el sustento para las familias, iba a quedar a un lado. Renunciaban a todo eso. Cuando dice dejar, ellos dejaron, no solamente en el sentido de aquí queda por el día de hoy, sino a partir de hoy esto ya no sigue siendo lo más importante para nosotros. ¿Cuánto tú y yo estamos llamados a dejar? Hay muchas cosas que hemos creído nuestro tesoro. Y nuevamente, al igual que los discípulos, los que vendrían a ser los discípulos, este dejar es que ya eso no es lo más importante para nosotros. Hoy en día tenemos asuntos que se nos han convertido en lo más importante. La familia, el trabajo, las responsabilidades académicas. Se nos han convertido en algo tan, pero tan importante que creemos que si alguna de esas cosas falta, que vamos totalmente a perder la vida. Olvidándonos de que nuestro sustento, nuestro aliento de vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Y en Dios es en quien encontramos lo que necesitamos para vivir, como dice la Escritura. Así que dejar es parte de seguir a Jesús. Puede ser aquellas cosas que están impidiendo que nosotros mantengamos una relación sana, íntima y directa con Dios, porque tenemos otras prioridades, tenemos otra manera de vivir. Así que es ahora mismo un momento de pensar, ¿qué de lo que yo tengo? ¿Qué de lo que a mí me gusta? ¿Qué de lo que me trae placer? ¿Qué de lo que yo creo que llena mi vida ahora? Yo debo dejar, debo de quitarle, de restarle la importancia,
Para algunas personas puede ser inclusive el cuidado personal. Es tan importante para ellos el ir al gimnasio y mantenerse físicamente que inclusive colocan eso en primer lugar antes que la propia familia. Para otros su trabajo. Cuando hacen un análisis al fin de la semana o del mes se dan cuenta que pasaron más tiempo de una manera bastante superlativa en el trabajo, ya sea el trabajo afuera en las oficinas, en las fábricas o dentro de la casa, que el tiempo que pasaron para dedicarse a sí mismos o dedicarse a su familia. Dejar. Pero además de ese dejar, ellos siguieron a Jesús. Como decíamos la semana pasada, el seguir a Jesús implica también un cambio total de comportamiento. Ya no me voy a dejar guiar por la manera como yo estaba haciendo mi vida, por la propuesta que yo estaba siguiendo, por lo que esta sociedad me dice que es lo principal, lo más importante. Ahora seguir a Jesús es empezar a caminar en sus pasos, es empezar a realizar acciones que me muestren qué tanto yo estoy imitando a Jesús, que es lo que la Biblia nos dice, que nosotros debemos trabajar de tal forma hasta alcanzar la plenitud que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que cada una de las maneras, de los mandatos y de las formas en que Jesús actuó en su ministerio, también nosotros debemos hacerlo. Que las prioridades de Jesús, que son las prioridades del reino, también sean las nuestras. Seguir a Jesús implica renunciar. Seguir a Jesús implica cambiar. Seguir a Jesús implica negarse a otras cosas. Seguir a Jesús implica someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice en varias ocasiones que Jesús muy temprano en la mañana, Él iba para buscar en oración la dirección de Dios. Y seguir a Jesús es hacer eso. Es también nosotros preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es estar mientras leemos la Biblia haciendo esa misma pregunta. Es que mientras miramos a nuestra familia, nos deleitamos al ver sonreír y cómo nuestros hijos van creciendo, es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga para que ser un buen padre, para ser una buena madre con estos muchachos que están creciendo ahora? Y no dejarlos crecer por ahí silvestres como creemos que se van desarrollando cada uno de ellos. Seguir a Jesús es olvidarnos del camino por el cual estábamos transitando, que nos alegraba, que nos satisfacía, que traía placer a cada uno de nosotros. Pero ese seguir a Jesús también implica cambiar las prioridades. El texto continúa diciendo que él llama a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes de nuevo. Estaban ocupados, pero enseguida los llama y ellos dos, Jacobo y Juan, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Dejando a su padre en la barca con los jornaleros, ellos siguieron a Jesús. Abandonaron a su papá, usando una figura bastante gráfica aquí, lo dejaron a la deriva. ¿Se olvidaron de él? No necesariamente que lo desampararon, pero sí en el sentido en que ya las prioridades cambiaban para ellos. Y el hombre que les había criado, quien les había enseñado el oficio de la pesca y quien todavía les acompañaba, ahora ellos lo seguían amando. Ellos iban a seguir cuidándolo, pero había algo que ellos comprendían que era prioritario para realizar: seguir a Jesús. Y viene la pregunta, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es aquello que nosotros colocamos en primer lugar? Varias personas hacen esa pregunta. Bueno, y entonces, ¿cuál debe ser la escala de prioridades en mi vida? Cada persona tiene algo diferente, ¿cierto? Para algunos dicen ellos la familia, y dicen ellos que su trabajo, y van de allí para abajo. Para otros la escala empieza yo mismo,
Y de allí empieza más abajo, siguiente yo y tercero yo. Otros, su trabajo. Algunos jóvenes, su estudio. Ese texto nos muestra a nosotros que hay que realizar un cambio en nuestras prioridades. Que seguir a Jesús implica tener ahora a Dios en primer lugar. Porque Dios es el agente que nos provee vida, que nos provee salud, que nos provea la manutención diaria. Es de sus manos generosas de donde proviene lo que tenemos. Es de su amor de donde proviene el cuidado que nosotros disfrutamos de Él, de su poder, la vida que podamos tener. Así que si queremos alinear nuestras prioridades con las prioridades del reino que Jesús vino a predicar, entonces Dios debe estar primero. Dios debe estar primero. Y según nos dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, debemos mirar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Así que ya no somos ni los primeros ni los segundos y a lo mejor ni los terceros. La prioridad está en amar a Dios, en obedecer a Dios y en glorificar, honrar su nombre con cada una de nuestras acciones. Está también con servir a otras personas. La prioridad nos la muestra Jesús cuando, olvidándose de todo lo que otras personas pudieran pensar, Él decidió ir a la cruz del Calvario, entregando su vida y muriendo por nosotros. El sacrificio más grande que lo hizo. Y de la misma manera nosotros debemos seguirle a Él. Dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras energías, nuestras influencias, nuestros bienes, compartirlos con otras personas que están en necesidad. Jesús, cuando dice el reino de Dios se ha acercado y nos invita a que le acompañemos a Él, es lo que nos está diciendo. Olvídense de que son los protagonistas de la película. Dios es el protagonista y ustedes vivan para servirle a Él. Y la mejor manera de servir a Dios, dice Jesús, es servir a las demás personas. Ese es el llamado que Jesús hace. Y hoy Él está reclutando personas y te está diciendo a ti, ven conmigo y yo haré de ti una persona productiva para honra y gloria de Dios. Haré de ti una persona modelo, haré de ti luz en las tinieblas. Yo te invito para que tengas mucha atención respecto de este llamado a Jesús y respondas. Respóndele a Él. Y si quieres conocer más acerca de cómo responderle a Él y cómo seguirle a Él, nosotros estamos listos para servirte y listos para ayudarte. No olvides, puedes escribirnos al correo electrónico que aparece aquí abajo y estaremos listos para contestarte. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos invitas para servirte. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacerlo de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos, poder escuchar la voz del Señor a través de nuestro pastor. El Señor nos está haciendo un llamado para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder, heme aquí, o vamos a seguir sentados, cómodos en nuestras habitaciones, viendo que hay tanto por hacer en la obra del Señor? ¿Qué vas a responder? Somos siervos del Señor. El Señor te ha hecho un hijo de Él. ¿Y qué más podemos nosotros que dar nuestras vidas a su servicio? Hay mucho por hacer en la obra del Señor. Y Él te ha dado dones, talentos, para que puedas servir y engrandecer la obra de nuestro Dios. Yo te sirvo. Y ojalá que podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Yo te sirvo porque te amo.
Y así, hermanos, estamos dándole final a este servicio. Recuerde cada una de las actividades que a través de Zoom durante toda la semana tenemos como programa en nuestra congregación. Los martes el Ministerio de Mujeres se reúne a las 7:30, los miércoles a las 7 de la noche el estudio bíblico y también tiempo de oración. Y los domingos, un culto similar a este, pero antes, a las 10 de la mañana, estamos en la escuela dominical, donde nos reunimos por edades. Así que cada edad tiene su reunión y podemos ahí en ese momento estudiar profundamente la palabra de Dios en nuestras clases. Así que, hermanos, damos gracias a Dios porque usted ha podido estar con nosotros. Juntos hemos podido adorar y alabar a nuestro Dios. Que tengamos una semana llena de bendiciones, que estemos agarrados del Señor y que no nos olvidemos que tenemos dones, talentos, que el Señor nos llama y vamos a responder: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga.